Hola, mi nombre es Javier Afeltra, yo soy médico y voy a transmitirles a través de este video los contenidos del seminario 3 y también del seminario 4. El seminario 3 y el seminario 4 corresponde a las infecciones mucocutáneas que afectan tanto a las mucosas como la piel y las faneras. Los objetivos más importantes de este seminario consisten en analizar las bacterias, hongos, virus y parásitos responsables de las infecciones mucocutáneas. También tenemos por objetivo comprender en general su patogenia, es decir, el mecanismo productor de enfermedad, y un elemento fundamental, especialmente para microbiología 2, consiste en establecer las pautas de diagnóstico microbiológico que permiten confirmar y descartar la afección. Esto es muy importante, especialmente para aquellas patologías en las cuales las manifestaciones clínicas no son tan diferentes y se imponen los diagnósticos diferenciales. Desde ya, en microbiología 2 es muy importante relacionar estos aspectos con los factores epidemiológicos en la producción de la enfermedad y de ver cuáles son, conocer las normas de profilaxis. Un factor muy importante que los patógenos deben vencer para poder establecer una colonización, una infección y la enfermedad en estas localizaciones, como puede ser la piel y las membranas mucosas, es tener que vencer la presencia de la biota normal del cuerpo, especialmente a nivel de la piel y de las membranas mucosas. Es por eso que es fundamental la presencia de estos microorganismos presentes en la piel y en las superficies cutáneas. Por ejemplo, Corynebacterium es frecuente que esté presente en las mucosas del tracto respiratorio superior, Propionobacterium, cocos gram positivos como Staphylo y Strepto son muy comunes agentes que se encuentran normalmente en la piel. También los hongos son parte de la microbiota normal de la piel, como el género Malassezia, levaduras del género Cándida, que además de estar en la piel, están en las membranas mucosas, y también hongos levaduriformes del género Trichosporo. Si existen factores predisponentes, entonces algunos de estos microorganismos pueden pasar de ser parte de la microbiota normal a poder enfermarnos, pero en ese caso se requiere tener factores predisponentes que hagan que esta barrera cutáneo-mucosa se rompa. Entonces, en la patogenia de las infecciones mucocutáneas, la ruptura, como les he dicho, de la barrera cutáneo-mucosa es muy importante a partir de microtraumatismos o traumatismos más importantes. Entonces, la biota normal penetra más allá de la piel y entonces puede generar enfermedad. O bien, agentes externos que, sumados al microtraumatismo, vencen la barrera cutáneo-mucosa por su ruptura y generan enfermedad. En otros casos, la piel no es más que el impacto sistémico de una enfermedad diseminada. Entonces, como dicen los dermatólogos, la piel es la ventana del cuerpo. Entonces, muchísimas patologías sistémicas se manifiestan con impacto cutáneo, como pueden ser las embolias sépticas en el caso de las endocarditis, los exantemas que se ven en las patologías, en las enfermedades exantemáticas, o bien en aquellas patogenia producida no por el microorganismo en sí, sino por las toxinas que estos microorganismos producen. El microorganismo puede ingresar por un traumatismo cutáneo, se rompe la barrera, se genera un
el crecimiento del microorganismo en forma localizada, especialmente en condiciones de anaerobiosis, empiezan a producir sus toxinas, la toxina gana la circulación, alcanza determinados órganos y sistemas y allí aparecen las manifestaciones clínicas. O sea, todas estas tres opciones, por ruptura, por la aparición del impacto cutáneo de enfermedades sistémicas o por la acción de las toxinas, son las generalidades de cómo las infecciones mucocutáneas manifiestan su afección localizada en la piel o bien localizada en la piel y en otros órganos y sistemas. Para hablar de lesiones mucocutáneas tenemos que referirnos a qué tipo de lesiones hacemos referencia. Bueno, básicamente, desde el punto de vista dermatológico, las lesiones las vamos a dividir en primarias y secundarias. Las lesiones primarias son aquellas lesiones que aparecen en la piel o en las mucosas a partir de estos tejidos sanos. O sea, la piel estaba sana y apareció una vesícula, una ampolla, una mácula o una pápula. Las lesiones secundarias son aquellas que derivan de las primarias, o sea, se generan a partir de una lesión previa, una lesión elemental previa. La descripción técnica de todas estas lesiones elementales las van a ver con mayor profundidad cuando cursen dermatología. Aquí vamos a ver algunas definiciones para comprender el aspecto más general de la clínica de estas afecciones. Es así que las vesículas, por ejemplo, son lesiones circunscriptas cuyo contenido es líquido de menos de 1 centímetro y generalmente están localizadas en la epidermis. Las ampollas, por otro lado, pueden ser más grandes, generalmente también son de contenido líquido mayores a 1 centímetro y depende del tamaño, generalmente se circunscriben al epidermis, pero pueden ser un poco más profundas. Otras lesiones elementales que solemos describir en estos seminarios son las pústulas, que generalmente son vesículas, que cuyo contenido, en cambio de ser blanquecino o transparente, como son en el caso de las vesículas, las pústulas tienen contenido purulento. Hay otras lesiones que tienen consistencia sólida, digamos. La más común es la pápula, que es un elemento redondo de consistencia sólida, generalmente que se ubica en la zona de la epidermis. Los nódulos, por ejemplo, que son bastante más grandes que una pápula, suelen ser dermoepidérmicos e incluso los nódulos pueden ser subcutáneos. La mácula también es una lesión elemental que la describimos con frecuencia en estos seminarios. Es simplemente un cambio de coloración de la piel. Las máculas pueden ser hiperpigmentadas o hipopigmentadas o simplemente un cambio de coloración cuando la piel se inflama. Dentro de las lesiones secundarias tenemos la descamación, las escamas, las costras. Las costras generalmente son como cáscaras que se forman en la piel y que provienen de la evolución natural de una vesícula, de una ampolla o de una pústula. Generalmente las costras, cuando las vesículas o las ampollas o las pústulas se destechan, se rompe esa lesión vesicular o ampollar, con el tiempo se cubre de una costra serohemática. Bueno, esas son las costras, lesiones secundarias. Después tenemos otras, como las soluciones de continuidad, como las escoriaciones, las fisuras y las úlceras, que también son bastante frecuentes en este seminario, y las demás suelen ser bastante menos comunes de observar. Y se van a estudiar este tipo de lesiones en forma más extensa cuando, como les dije, cursen dermatología. Algunas de estas lesiones
cursan sin dejar cicatriz, y otras, cuando comprometen la basal, pueden dejar cicatriz, como puede ser el tubérculo o el goma, que puede curar con cicatriz o no. Vamos a ver a lo largo de estas dos clases, de estos dos seminarios, combinaciones de estas lesiones elementales. Un paciente puede tener máculas, pápulas, pústulas, vesículas, costras, escamas, fisuras, úlceras, dependiendo de la patología que tenga. A veces la patología hace que todas las lesiones sean monomorfas, sean todas iguales. Y en otros casos conviven lesiones primarias con lesiones secundarias. Por lo tanto, este seminario número 3 lo vamos a dividir en 3 bloques. Vamos a ver primero lesiones eritematosas, maculares, después vamos a ver lesiones vesiculares y después vamos a ver lesiones, patologías papulares. Esto no quiere decir que no pueda haber algún otro tipo de lesión en las patologías que vamos a ver, o sea que haya lesiones eritematovesiculares o vesículo-papulares. Lo que pasa es que vamos a concentrarlas desde el punto de vista clínico, donde el eritema, la vesícula y la pápula es la lesión predominante. Bueno, una de las primeras patologías infecciosas que damos aquí en Microbiología 2 es la erisipela. Los agentes etiológicos, básicamente, los más frecuentes son los cocos gram positivos, generalmente estreptococos piógenes, estreptococos del grupo G y C, y menos frecuentemente los estafilococos, pueden producir esta placa, como observan en la imagen. Como se observa aquí perfectamente en la imagen, esta placa eritematosa, aquí vemos piel sana y aquí vemos piel enferma. Generalmente está inflamada, duele, está ruborosa, caliente, ¿sí? Y generalmente es de evolución aguda. Básicamente, desde el punto de vista de la patogenia, lo que ha ocurrido aquí es una alteración de la barrera cutánea y los factores predisponentes más importantes pueden ser sistémicos o pueden ser locales. Los factores sistémicos, factores predisponentes sistémicos incluyen a la obesidad, la diabetes, especialmente la diabetes tipo 1, el alcoholismo, distintos grados de inmunosupresión y la edad avanzada. Es más raro ver la erisipela en niñitos, sino más bien en adultos mayores. Hay factores predisponentes locales, como puede ser el linfedema, la insuficiencia venosa, la injuria local y la tinea pedis. Todos estos factores predisponentes son muy importantes porque si el paciente tiene antecedentes de erisipela y esta es una enfermedad que suele tener una recurrencia, cuando recurren en general es porque el factor predisponente sigue presente. Entonces, evidentemente, si podemos controlar los factores predisponentes, entonces sin duda no tendremos inconvenientes en que ese paciente deje de tener erisipela. Uno de los elementos bastante comunes es la tinea pedis. En general, el paciente tiene intertrigo micótico entre los dedos de los pies, consulta por la erisipela porque eso es lo que más le molesta y requiere diagnóstico y tratamiento, pero el médico no le revisa los pies. Y un elemento fundamental es que controlado el intertrigo interdigital o la onixis tricofítica, la tinea pedis, desaparece la recurrencia de la erisipela, simplemente porque actúe sobre el factor predisponente. De allí la importancia de conocer estos factores cuando se desarrolla una erisipela. El diagnóstico en general es clínico y si queremos hacer el diagnóstico microbiológico, lo que hacemos es hacer un aspirado
una punción, aspiración con la aguja fina de la lesión, y lo obtenemos con solución salina al 9%. Menos frecuentemente, muy pocas veces, necesitamos biopsiarla, aunque es otra posibilidad, y obtener el cultivo de las lesiones bullosas tiene una sensibilidad bastante baja. Cuando el paciente está muy grave y requiere, por las características clínicas, que en este momento no es importante que ustedes lo sepan, pero si el paciente está séptico y grave con lesiones de este tipo, además al paciente se le hace un hemocultivo. Pero ciertamente la posibilidad de recuperar el agente etiológico en hemocultivos es muy baja. Siempre se hace porque si el hemocultivo es positivo, eso indica una mayor gravedad del cuadro. Las celulitis son cuadros también localizados a nivel cutáneo, que evidentemente comprometen mucho más allá de la epidermis, compromete el tejido celular subcutáneo y es una lesión mucho más severa que la erisipela. Los agentes etiológicos aquí incluyen no solamente los cocos gram positivos, sino también los bacilos gram negativos, ¿sí? Como pueden ser, en el caso de los cocos gram positivos, Streptococcus pyogenes o Staphylococcus aureus, estreptococos del grupo B, y después tenemos distintos géneros de bacilos gram negativos, ya sea fermentadores o no fermentadores, como son géneros pseudomonas, aeromonas, vibrios, entre otros. ¿Cuáles serían los factores predisponentes en este caso? Como en la erisipela, los factores predisponentes incluyen la disrupción de la barrera cutánea, diabetes, obesidad, edemas en miembros inferiores, alcoholismo, inmunosupresión, el uso de drogas intravenosas, básicamente porque en muchas ocasiones el paciente la persona que usa drogas intravenosas no respeta las normas de asepsia y antisepsia de la piel, y entonces inocula los gérmenes con el procedimiento, y entonces las celulitis son más frecuentes. Por supuesto, la celulitis previa, y la celulitis incluye tanto la picadura de insectos como la mordedura de distintos animales, donde aquí tenemos que incluir dentro de los agentes etiológicos la biota normal de la boca de esos animales que al paciente lo pueden morder. La celulitis, el diagnóstico también es clínico y microbiológico, es muy importante desde el punto de vista evolutivo marcar la zona del límite de la piel sana y de la piel enferma, ¿sí? que el paciente no se lo lave, de tal manera que, como es una infección más grave, en algunos casos el paciente requiere que se quede en la guardia 24 o 48 horas para ver la evolución, en otros casos lo podemos derivar a la casa y que consulte al día siguiente. Pero marcándole la piel uno ya sabe si con el diagnóstico y el tratamiento adecuado la evolución es correcta o no, porque la placa eritematosa, el infiltrado, si evoluciona mal, sobrepasa los límites marcados por el médico. En general se hace una punción, aspiración a través de piel sana y finalmente con solución salina isotónica estéril. En los cuadros graves se hacen los hemocultivos, y a partir de las pruebas bioquímicas y las características de los cultivos, especialmente en agar sangre, observando la hemólisis, la prueba de la catalasa y la prueba de la coagulasa, nos permiten la identificación de los gérmenes más comunes productores de celulitis, y a través de otros medios de cultivo para la identificación de los bacilos. Si bien las dos patologías anteriores son de evolución netamente aguda, las micosis superficiales producidas por dermatofitos, que son hongos filamentosos, ramificados y tabicados y alinos,
que afectan la capa córnea de la piel y pueden atacar tanto la piel como los anexos, o sea, pelos y uñas, en general tienen una evolución más crónica. Evidentemente, de acuerdo a la localización, las dermatomicosis, las dermatofitosis están producidas por distintos géneros y especies, y desde el punto de vista de la localización las podemos referir tanto en latín como o en castellano. Uno puede hablar de tinea cruris o tinea de la ingle, la tinea interdigital o el intertrigo interdigital, la tinea de la barba o la tinea de la uña, la tinea del cuero cabelludo, y hay formas de tiñas que son bastante agresivas, como las que vemos en estas dos patologías, en estas dos localizaciones, como el Querion de Celso y la tinea barbae. Generalmente los dermatofitos se dividen en géneros y especies, género Epidermophyton, género Microsporum y género Trichophyton, donde las distintas especies tienen nichos ecológicos muy bien establecidos. Hay dermatofitos que son antropófilos, hay dermatofitos que son zoófilos, que viven normalmente en otros animales y se adquieren a través de la vía, digamos, por contacto entre el animal y el hombre, eso sería una zoonosis. Y otros dermatofitos son geófilos y se encuentran normalmente en la tierra. Cuanto menos conocido por el sistema inmune del hospedero sea ese dermatofito, el sistema inmune puede reaccionar en forma más, digamos, intensa, provocando lesiones menos crónicas y más subagudas, e incluso clínicamente de peor aspecto, como puede ser el Querion de Celso, provocado en los niños por Microsporum canis, o bien las tinias barbaes, que pueden verse en los veterinarios cuando se contagian del ganado algún tipo de dermatofito que es prácticamente presente en el ganado o en algún animal, y con el contacto con el animal el veterinario se contagia y hace este tipo de lesiones bastante importantes en la cara o en cualquier otra parte del cuerpo donde haya tenido el contacto. En el caso de los hongos antropófilos, fíjense, las manifestaciones clínicas son muy arrastradas, son muy crónicas, de evolución muy larga, generalmente, especialmente en las uñas, pueden tener años, ¿sí?, hasta que el paciente consulta. Generalmente, si no hay una manifestación clínica importante o que altere desde el punto de vista estético la uña, el paciente en general tiende a consultar bastante tarde. ¿Cómo se hace el diagnóstico microbiológico de estas afecciones, de las cuales, en el caso de las micosis superficiales, ustedes van a tener un teórico virtual especialmente dirigido en este tema? El diagnóstico microbiológico se hace por métodos directos. Se toman muestras por raspado de la piel, del cuero cabelludo, con una pequeña pinza uno puede tomar muestras de pelos, o por raspado de la piel, de los intertrigos, especialmente en el caso de las uñas, el raspado se hace en la parte interna, ¿sí?, de la tabla interna de la uña. Se recogen las escamas, generalmente entre dos portaobjetos o en una cápsula de Petri estéril, y luego las escamas se colocan en el microscopio con un poco de hidróxido de potasio y se observa al microscopio. En general se observa, cuando están presentes los dermatofitos, un micelio hialino ramificado, tabicado y a veces fragmentado en artroconidias. Todos los dermatofitos, especialmente en las uñas y en las lesiones cutáneas, se observan con el mismo aspecto microscópico en el examen microscópico directo. La única forma que tenemos de poder
determinar género y especie es que estas mismas escamas que hemos recogido las colocamos en un medio de cultivo y esperamos a que crezcan. Tiempo de incubación es de 3 a 4 semanas, y el crecimiento, el aspecto microscópico, macroscópico de las colonias, después obtenemos parte de la colonia y la volvemos a colocar en el microscopio para observar cómo es la fructificación de estos hongos. La observación de la fructificación, especialmente la reproducción asexuada, nos permite identificar género y especie, si es del género Epidermophyton, si es del género Microsporum o si es del género Epidermophyton. Entonces, en el examen microscópico directo siempre vamos a ver micelio y hialino ramificado y tabicado. Para poder determinar género y especie necesitamos recurrir a los cultivos y a la identificación macro y micromorfológica de los mismos. En el caso de las candidiasis mucocutáneas, en general los factores predisponentes generalmente están presentes, dado que cándida es un germen habitual de las membranas mucosas y de la piel del hombre. Por lo tanto, para desarrollar enfermedad tiene que haber algún factor predisponente que lo induzca a generar este tipo de patologías. Cándida puede generar lesiones inguinales, generalmente son bastante inflamatorias, mucho más inflamadas, más coloradas que las que se observan por agentes del tipo de dermatofitos. Pueden afectar los pliegues de las mamas, los pliegues interdigitales de las manos. Cándida también puede afectar las uñas e incluso inflamar, como se observa en este caso, alrededor de la uña. La inflamación de las uñas se conoce como onixis y la inflamación de la piel que se encuentra alrededor de las uñas se conoce con el nombre de perionixis. También el cándida puede afectar las mucosas. En el caso de la mucosa oral puede generar queilitis angular cuando inflama esta parte del labio, de las comisuras. Puede afectar la lengua o cualquier parte de la boca y de la faringe, y generalmente aquí el factor predisponente más importante es la acción de un trastorno inmunológico, ya sea sistémico o local. Los pacientes VIH positivos con menos de 200 CD4 pueden desarrollar candidiasis orofaríngea y esofágica, y hay otra población en la cual también pueden ocurrir este tipo de afecciones, de lesiones orales, que es en aquellos en los cuales nosotros, los médicos, le prescribimos, especialmente los neumonólogos, le prescribimos corticoides inhalados a los pacientes con asma, y entonces hay factores locales, como pueden ser la acción de estos corticoides locales, que le produzcan candidiasis a un paciente asmático tratado con corticoides inhalados. En los casos de los pacientes diabéticos, por ahí la primera manifestación de la diabetes es una balanopostitis candidiásica, así que tenemos que investigar si el paciente es diabético y no se conocía diabético, y en el caso de las candidiasis vulvovaginales, en general el factor predisponente no está bien conocido y es muy frecuente que la mujer pueda tener en algún momento de su vida candidiasis vulvovaginal, sin tener una diabetes o una inmunodeficiencia grave. Lo que sí puede observarse con cierta frecuencia es que cuando a la mujer se le ha prescrito antibióticos para el tratamiento de cualquier otra patología, como puede ser faringitis bacteriana estreptocóxica o neumonías o infecciones urinarias, la acción del antibiótico provoca una alteración de la biota normal de la vagina y entonces se desarrolle candidiasis vulvovaginal. Y ese sería el factor
predisponente conocido. Pero esto puede ocurrir sin ningún factor predisponente conocido. Siempre hay excepciones. ¿Cómo se hace el diagnóstico micológico en el caso de las candidiasis mucocutáneas? Básicamente la toma de la muestra se hace por raspado o hisopado. Entonces, ¿qué se raspa? Se raspa la piel. ¿Qué se hisopa? Se hisopan las mucosas. Entonces, ni se hisopa la piel ni se raspan las mucosas. ¿Tá? Entonces, no utilizamos el hisopo de algodón para tomar muestras de piel. La piel se raspa. Se obtienen las escamas y se hace el examen microscópico en fresco. Lo mismo ocurre con el hisopo. O sea, se toma el hisopado y el hisopo se cultiva y se hace el examen microscópico directo. En el examen microscópico directo, ¿qué es lo que suele observarse? Se suelen observar levaduras con o sin pseudobifas o pseudomicelios. En los cultivos crecen colonias blanquecinas y a través de pruebas bioquímicas, ¿sí? o con el uso de medios diferenciales, nos permiten la identificación a través de pruebas bioquímicas de los distintos géneros y especies de cándida. Generalmente las más frecuentes que afectan la piel y las mucosas es Candida albicans, Candida parapsilosis, que es muy frecuente que afecte la piel, y en la zona genital, incluso otros órganos, Candida glabrata. Pero las dos más comunes en estos casos es Candida albicans y Candida parapsilosis, que son los que afectan frecuentemente la piel. Entonces, como les dije, en el examen microscópico directo se pueden observar las levaduras con o sin pseudohifas, y la identificación de cada una de las especies se realiza a partir de los medios de cultivo. Se hacen repiques y a través de medios cromogénicos y fenotípicos se confirman a través de pruebas bioquímicas la identificación de cada una de las especies. Existen en la actualidad pruebas moleculares y estudios del espectro de proteínas, como es el MALDI-TOF, para llegar a la identificación muy específica de género y especie. Incluso tienen la capacidad este tipo de pruebas, tanto las moleculares como el MALDI-TOF, de poder, especialmente las moleculares, identificar los complejos dentro de la especie. Parapsilosis tiene más de una, es un complejo conformado por más de una especie, lo mismo albicans y otras levaduras del género Candida. Lo más frecuente en los hospitales públicos es encontrar la disponibilidad de pruebas bioquímicas a través de medios comerciales de fermentación de azúcares, como lo que aquí se muestra, para llegar a la identificación de género y especie. Las pruebas moleculares y el MALDI-TOF están concentradas solamente en pocas instituciones. Otra patología que produce lesiones eritematosas, menos eritematosas porque en realidad tiene poco eritema, pero sí son lesiones que provocan un cambio en la coloración de la piel, que es la pitiriasis versicolor, que es la afección superficial, especialmente de la piel de las zonas seborreicas del cuerpo. Básicamente la cara, el tronco, la parte superior de las extremidades superiores. La levadura que provoca esta afectación son distintas especies del género Malassezia, donde Malassezia globosa es la más común. En general producen un cambio en la coloración de la piel y provoca manchas, generalmente que pueden ser hipopigmentadas, como las que se observan aquí, o incluso hiperpigmentadas, como las que se observan en la figura superior. Lo que se hace básicamente es hacer un diagnóstico
clínico, se puede solicitar el estudio micológico, se obtienen muestras por raspado de las lesiones, se observan al microscopio elementos levaduriformes y filamentos cortos que hacen perfectamente el diagnóstico de pitiriasis versicolor. Generalmente esto no se cultiva. Si se cultiva, en general hay que utilizar medios agregándole aceite de oliva o lípidos para que puedan crecer, excepto algunas que no requieren esto para poder crecer, pero la mayoría sí. Y la identificación después requiere procedimientos bioquímicos para llegar al diagnóstico de género y especie. En la práctica diaria, en general, el diagnóstico es clínico y después se puede hacer el examen micológico confirmatorio con la observación microscópica directa. Todo patologías que afectan la piel y las membranas mucosas. Ahora vamos a ver manifestaciones cutáneas, generalidades de manifestaciones cutáneas de enfermedades que comprometen múltiples órganos y que tienen impacto cutáneo. Ejemplos de ellas pueden ser la meningococcemia, derivada de pacientes que tienen un cuadro de meningitis a meningococo, es que hacen un cuadro con compromiso sistémico de sepsis, con compromiso cutáneo, generando las lesiones que aquí observamos en la piel. Los pacientes con endocarditis infecciosa pueden tener lesiones tanto en la piel por embolias sépticas como debajo de las uñas, que pueden ser bastante características en la endocarditis infecciosa. En el caso de la sífilis, bueno, es diagnóstico diferencial con un montón de las patologías que vamos a ver en estos dos seminarios, tanto el seminario 3 como el seminario 4. Treponema pallidum genera la sífilis, se la conoce como la gran simuladora, así que puede parecerse a muchas de estas patologías. Y generalmente se considera como un cuadro sistémico con impacto cutáneo, especialmente, por ejemplo, las sífilis secundarias. Y otras manifestaciones de infecciones bacterianas producidas por toxinas, como este es el caso de la escarlatina, donde el paciente tiene lesiones, colonización por streptopiógenes, el lisogenizado que genere las manifestaciones cutáneas características de esta afección. Dentro de las enfermedades sistémicas con impacto cutáneo tenemos las enfermedades exantemáticas. Estas, así como las micosis superficiales, candidiasis, pitiriasis y las dermatomicosis, la dermatofitosis, van a tener un teórico aparte, que es importante que lo vean, también van a tener un teórico específico de enfermedades exantemáticas. Uno de los elementos más importantes del diagnóstico de las enfermedades exantemáticas es realizar un correcto interrogatorio y un muy buen examen preliminar de la piel. Estos dos elementos son fundamentales. Desde el punto de vista de las manifestaciones, cabe mencionar que con las intensivas campañas de vacunación, muchas de estas patologías durante varios años desaparecieron. Prácticamente los médicos residentes en pediatría tenían que recurrir a los pediatras mayores para poder distinguir una enfermedad exantemática de la otra, porque con el intensivo plan de vacunación prácticamente estaban desaparecidas. En la actualidad, lamentablemente, con la actividad de la acción de los grupos antivacunas, nos hemos encontrado lamentablemente con nuevamente la aparición de este tipo de enfermedades, tanto en los niños como en los adultos, con brotes de sarampión muy importantes tanto en distintas partes del mundo, y verdaderamente generando no solamente complicaciones importantes, sino mortalidad, cosas que
hasta hace unos años no se veían. Ahora lamentablemente con este pensamiento realmente poco solidario y con bastante desconocimiento, independientemente del nivel sociocultural de la persona que piensa de esa manera, nos encontramos con enfermedades que pretendíamos y queríamos ver abandonadas y que ahora han resurgido por la insensatez de algunos. Por lo tanto, el examen preliminar de la piel en interrogatorio, como les dije antes, es fundamental. Desde el punto de vista del interrogatorio, conocer el antecedente de la vacunación, que el paciente tenga su calendario de vacunación al día, tanto antisarampionosa como antirrubiola. Es importante hacer el interrogatorio sobre si el paciente estaba recibiendo medicación contra la diabetes o sulfas o diuréticos, porque a veces hay eritrodermias o manifestaciones cutáneas debidas a la ingesta de determinados fármacos, se conocen como farmacodermias. Es importante hacer el interrogatorio de cómo es la curva de fiebre, si las lesiones que han ocurrido en la piel sucedieron con la fiebre o el paciente primero tuvo fiebre y después se brotó, o sea, se inflamó y apareció el proceso inflamatorio cutáneo agudo conocido como exantema. Si esa fiebre se dio cuando le dieron antibióticos o no, que es muy común en la escarlatina o en la erisipela, o si directamente nunca el paciente tuvo fiebre. En el examen preliminar es importante describir cómo comenzó. Hay enfermedades exantemáticas que comienzan en la periferia y confluyen en el centro, otras que comienzan por ejemplo, en el pecho y se extienden en forma centrífuga. También es importante tener presente que algunas de las lesiones pueden ser polimórficas, como es en la varicela. Las lesiones pueden tener vesículas, pueden tener pequeñas ampollas, pueden tener costras, y todas al mismo tiempo. Es importante saber dónde están localizadas, porque es más frecuente en determinadas exantemáticas que clínicamente aparezcan más en determinadas lesiones en la piel que en otras. Y si la piel donde está comprometida está toda enferma o está en parches, ¿sí? O sea, hay zonas de piel sana que confluyen en lugares donde también piel enferma, o mezclada piel sana y piel enferma. Todos esos tipos de características que, insisto, extensamente lo pueden ver en el teórico de exantemáticas y aún más cuando cursan pediatría, son fundamentales para hacer el diagnóstico de estas enfermedades. Porque la mayoría de estas enfermedades se diagnostican clínicamente. Si uno quiere estar seguro y quiere confirmar el diagnóstico, se hace por métodos indirectos. Al paciente se le busca IgM específica contra varicela, sarampión o rubiola. Bueno, en esta imagen tienen un cuadro comparativo de las distintas enfermedades exantemáticas, desde el sarampión hasta la varicela, cuál es su etiología, cuál es la forma de contagio, aproximadamente el periodo de incubación. Las características clínicas más generales, no somos de exigir que conozcan los aspectos más específicos de la clínica porque todavía no la han visto. Las complicaciones, que especialmente en los no vacunados que se enferman son muy, muy importantes, y cómo se hace el diagnóstico microbiológico y clínico, básicamente como les hemos dicho, en la mayoría de los casos lo que se solicita es el diagnóstico indirecto, excepto en la escarlatina, donde buscamos al estreptococo beta hemolítico de grupo A en las fauces del paciente. Y si existe algún tipo de
profilaxis para este tipo de afecciones. El sarampión es una infección viral de un virus que pertenece a la familia Paramyxoviridae. Su periodo de incubación, una vez que la persona susceptible se contagia, es de aproximadamente entre 10 a 14 días. Una vez que se contagió, desde el quinto día hasta 4 días después del inicio del rash que se observa en la piel, es contagioso. Generalmente la persona presenta fiebre, astenia, anorexia, seguido de un triple catarro, una conjuntivitis, una coriza, tos, más o menos entre el día 2 al tercer día de producirse la enfermedad y que dura más o menos 8 semanas. 48 horas antes del exantema, antes de aparecer la lesión cutánea, pueden aparecer las manchas de Koplik, que son las lesiones que se pueden observar a nivel mucoso, en la mucosa de la boca, en la salida del esternón. Generalmente las lesiones cutáneas son maculopapulares y cefalocaudales. Comienzan en la cabeza y después se desarrollan en el resto del cuerpo. Las manifestaciones clínicas son muy típicas de sarampión. Si queremos confirmarlo, lo hacemos por métodos indirectos, buscando IgM contra virus del sarampión. Suele aparecer a partir del tercer día y desaparece al mes, y luego aparece la IgG a la semana con su pico en el día 14. Uno de los elementos más importantes, desafortunadamente, en nuestra época son las complicaciones del sarampión. Existen complicaciones frecuentes y complicaciones menos frecuentes. Básicamente, las complicaciones no se observan en los individuos que no se enferman, o sea, las personas vacunadas. Los que se enferman, las complicaciones más frecuentes son las infecciones en el oído medio, la otitis media, que ocurren más o menos entre 1 cada 10 chicos que tienen sarampión, la diarrea, que aquí no está mencionada, pero también es frecuente, se puede observar en 1 cada 10 personas que tienen sarampión, y después tenemos complicaciones mucho más graves. Las complicaciones más graves para las personas no vacunadas suelen ser las producidas por las que atacan al tracto respiratorio superior e inferior, las neumonías y las laringotraqueobronquitis. 1 de cada 20 niños con sarampión contrae neumonía y es la causa más común de muerte en niños pequeños. Puede haber otras alteraciones como la encefalomielitis aguda diseminada y la panencefalitis esclerosante subaguda. En general, estas alteraciones de las complicaciones neurológicas, pueden verse en 1 a 3 cada 1000 niños que se infectan con sarampión, y la panencefalitis esclerosante subaguda suele ser una complicación a largo plazo. Generalmente se presenta 7 a 10 años después de que la persona haya tenido sarampión, y que aunque parezca que se haya recuperado de esa enfermedad, puede enfermarse luego. Más o menos el riesgo se estima en 4 a 11 cada 100.000 pacientes que hayan tenido sarampión, el riesgo de tener panencefalitis esclerosante subaguda. Fíjense que las embarazadas, los niños pequeños, los pacientes inmunocomprometidos, generalmente los no vacunados, suelen tener una mortalidad importante que oscila entre el 4 al 10%. No lo deberíamos ver si todo el mundo estuviese vacunado.
Otra patología exantemática es la rubiola, de la cual también tenemos vacuna, a la forma de transmisión es a través de las gotitas de flush, vía respiratoria. Generalmente es contagioso desde los 14 días hasta antes de la aparición del rash, hasta la primera aparición del rash. Un día después del rash ya empieza a decrecer la capacidad de este virus de transmitirse. Desde el punto de vista clínico, los chicos o las personas que tienen rubiola, que padecen rubiola, tienen fiebre, tienen linfadenopatía y el rash. El rash dura 2 o 3 días, raramente una semana. Generalmente es eritematoso, es maculopapular y también se desarrolla desde la cabeza, tiene una evolución cefalocaudal. El diagnóstico es clínico y si uno lo quiere confirmar, lo podemos hacer a través de métodos indirectos buscando IgM antirrubiola. La quinta enfermedad, el eritema infeccioso, es provocado por otro virus, el eritrovirus B19, que tiene un periodo de incubación de 4 a 2 semanas. Contagia hasta la aparición del rash. Generalmente el pacientito tiene fiebre, malestar, escalofríos, con las clásicas, los cachetes, ¿no? Los pómulos colorados, eritematosos, que se los conoce como lo que observamos aquí, el signo de la cachetada, que es una mácula eritematoso caliente, algo sobrelevada, que se encuentra en las mejillas o alrededor de la boca. Las pápulas suelen confluir y tienen un aspecto reticulado, donde confluye piel sana y piel enferma. Las complicaciones son bastante poco frecuentes. Otra afección exantemática es el exantema súbito o sexta enfermedad y es provocada por un virus de la familia herpes virus humano 6. El contagio es también por vía de persona a persona, por vía respiratoria, y el 90% de las afecciones cursan en forma sintomática. El periodo de incubación oscila entre 1 a 2 semanas, el chico suele tener fiebre muy alta y suele hacer convulsiones por la fiebre, por lo cual se requieren antitérmicos y medios físicos para bajar la fiebre y evitar las convulsiones, y luego del descenso brusco de la fiebre aparece súbitamente, explosivamente, el rash maculoso, generalmente rosa pálido, presente en el tronco, en el cuello, en la cara y en las extremidades. ¿Sí? Es una infección exantemática muy frecuente en los primeros años de vida. Otra enfermedad exantemática es la enfermedad pie mano boca, en este caso es producida por distintos virus, generalmente enterovirus 71 y Coxsackie. La mayoría de las personas que son afectadas por esta afección son niños. El contacto es por contacto directo por vía respiratoria con la descarga nasal, la saliva o el contenido de las ampollas de las lesiones, y generalmente el paciente presenta lesiones cutáneas, fiebre, vesículas en las mucosas y lesiones pequeñas en las manos, los pies y los glúteos. Y suelen no tener muchas complicaciones y resolverse en pocos días. En 2 o 3 días desaparecen estas lesiones. La varicela. Bueno, la varicela es una afectación bastante frecuente en aquellos individuos que no se han vacunado. El periodo, este virus herpético, virus varicela zoster, la varicela se presenta en individuos que no hayan tenido contacto con la afección, que sean no se hayan vacunado, y el ingreso generalmente se hace por vía respiratoria o por
o por contacto a partir de lesiones cutáneas de otra persona que padezca varicela. Es muy contagiosa desde las 48 horas antes del inicio del rash hasta la aparición de las costras. Ya con las costras es más difícil que contagie. Todavía puede contagiar, pero menos. Entonces, la transmisión se hace a través de las secreciones respiratorias. El paciente puede presentar algo de tos a través de las secreciones respiratorias o por el contacto directo con las vesículas. Generalmente el paciente tiene fiebre más exantema vesicular. Tiene máculas, pápulas, vesículas, como gotas de rocío sobre la base eritematosa. Algunas de estas vesículas se destechan, sale un contenido líquido. Del destechamiento de las vesículas aparecen las costras. Entonces, viene así, polimorfo, tiene máculas, pápulas, vesículas y costras. Comienza en la cara, en el tronco, afecta el cuero cabelludo y se extiende en forma centrífuga. Una de las lesiones que pueden ocurrir es posvacunación. El 7% de las personas que se vacunan pueden desarrollar varicela por la cepa que se utiliza para la vacunación. Pero la mayoría de los pacientes no hacen clínica de varicela después de la vacunación. Lo que sí puede ocurrir, y que no es tan infrecuente, es que si una persona fue vacunada contra la varicela, cuando se pone en contacto con una persona con varicela, le puede tener fiebre y lesiones cutáneas muy circunscritas, muy parecidas a la varicela en el abdomen, por ejemplo, y son muy pequeñas. Y duran muy poco tiempo, a lo sumo un día, y después se le va la fiebre y se le van las lesiones. Esto suele ocurrir en los pacientes en las personas vacunadas que toman contacto con un óculo muy grande de un paciente que está cursando varicela. Entonces hay que distinguir claramente de las manifestaciones clínicas que pueden ocurrir en un paciente, en una persona vacunada contra varicela que toma contacto con el virus de la varicela a partir de una persona enferma y diferenciarlo de la varicela post-vacunación, que es la varicela que puede ocurrir en un porcentaje pequeño de personas que hacen varicela por la cepa que utilizamos cuando vacunamos. Son dos aspectos completamente distintos. ¿Cuáles son las complicaciones de la varicela? Bueno, las complicaciones de la varicela generalmente son más frecuentes, por lejos, en el adulto. Todas estas enfermedades exantemáticas, cuando en cambio de ocurrir en la niñez, ocurren en el joven o en el adulto, ni hablemos en el adulto mayor, las complicaciones son mucho más frecuentes, la enfermedad provoca más complicaciones, más mortalidad y además más morbilidad. El paciente está mucho más enfermo. En el caso de la varicela, el prurito es una característica muy común, donde el paciente hay que bañarlo en antihistamínicos para que no se rasque, porque justamente una de las complicaciones a partir del rascado es que las vesículas se impetiginicen, se sobreinfecten con las bacterias propias de la piel y se genere un impétigo sobreagregado que prolonga la fiebre y el mal estado general. Puede complicarse con una neumonía por varicela, por encefalitis, que es menos frecuente, artritis o hepatitis, que son complicaciones menos comunes, pero existen. Lo más frecuente de todo es la impetiginización de las vesículas de las lesiones cutáneas, que se sobreinfectan con cocos positivos, estáfilo o estrepto en las lesiones cutáneas. Pasamos a ver ahora las lesiones donde predominantemente se observan lesiones vesiculares. Uno de ellos es el impétigo.
El impétigo, tenemos el impétigo estreptocóxico y el impétigo estafilocóxico. Generalmente son estas lesiones de tipo vesiculares, básicamente costrosas, fíjense cómo hay costras también, lo que se conoce como costra mielicérica, muy característico del impétigo estreptocóxico. Entonces son lesiones localizadas, ¿sí?, en la piel, a veces cubiertas por costras, y básicamente lo que se producen o cómo se producen es por inoculación directa del germen en los estratos más profundos de la piel, con más frecuencia en los niños que en los adultos, y generalmente el diagnóstico es clínico. Si uno quiere hacer el diagnóstico microbiológico, lo que tenemos que tomar es muestras de las lesiones, pueden cultivarse las vesículas en caso de duda diagnóstica, y a partir del cultivo hacer las pruebas correspondientes bioquímicas y el examen microscópico para la observación ya sea de cocos en cadena, como son los estreptococos, o cocos gram positivos en racimo, como en el caso de los estafilococos. Otras lesiones vesiculosas características es la familia de herpes, de los herpes virus, el herpes simple tipo 1 y tipo 2, donde aparecen tanto en las lesiones genitales como en las semimucosas de los labios. Herpes tipo 1 puede afectar la semimucosa de los labios y la zona genital, y herpes tipo 2 es más frecuente que afecte las lesiones a nivel genital. El reservorio es humano, el contacto se hace, el contagio es por contacto directo con una persona que tiene excreción viral, especialmente en aquella que tiene lesiones. La primoinfección es más frecuente en la primera infancia, especialmente en la semimucosa de las bocas, y el diagnóstico es fundamentalmente clínico. En el caso de tener dudas, podemos hacer el diagnóstico microbiológico, destechando las vesículas, haciendo un raspado de las mismas y haciéndole coloración con Giemsa, eso se conoce como citodiagnóstico de Zank, donde se observan las características células de sincicios virales. Más específico es utilizar sobre esta misma muestra una técnica de inmunofluorescencia que nos permiten identificar claramente si es herpes tipo 1 o herpes tipo 2. Y desde ya, especialmente en inmunocomprometidos, para conocer si es zóster, herpes tipo 1 o tipo 2, se puede utilizar técnicas de biología molecular, pero estas están restringidas a pacientes inmunocomprometidos. En el caso de herpes varicela zóster, aquellos que hemos tenido varicela, la afección se puede reactivar y va fundamentalmente a observarse las lesiones vesiculosas rodeadas de la característico proceso inflamatorio local con intenso dolor, de distinta graduación dependiendo de la lesión y dependiendo del paciente, pero generalmente afecta metámeras. En este caso, la metámera comprometida en este paciente adulto mayor es el trigémino. Fíjense cómo ha afectado justo la mitad de la cara que inerva sensitivamente el trigémino, y en este caso siempre tenemos que recordar que hay una rama del trigémino que es la rama conjuntival, ¿sí?, la rama oftálmica del trigémino que inerva el ojo, y entonces aquí la complicación no solamente es el dolor y el compromiso cutáneo, sino el compromiso ocular, que puede llegar a la pérdida de la visión. Por lo tanto, es muy importante que haciendo
diagnóstico de herpes zóster trigeminal, el paciente tenga necesariamente la consulta hecha con el oftalmólogo, con nuestro colega oftalmólogo. El diagnóstico es clínico, también puede ser microbiológico, especialmente en pacientes inmunocomprometidos, donde a veces el diagnóstico de zóster es más difícil porque se parece a otras patologías, y se hace exactamente lo mismo que en el caso de herpes tipo 1 y tipo 2, se raspa la base de las vesículas que se destechan, se extienden en portaobjetos, se hace la coloración de Hiems's o del Papa Nicolau para observar los incisios virales, pero mucho más sensible es el uso de la inmunofluorescencia. Fundamentalmente la reactivación de virus varicela zóster no se observa en aquellas personas que se han vacunado contra varicela y que no tuvieron varicela. Así que ese es el elemento más importante. El dolor es un elemento muy importante e incluso pueden desaparecer las lesiones y que el paciente siga teniendo el dolor en ese lugar, que se conoce como una complicación no tan infrecuente, que se la conoce como neuralgia postherpética. Por último tenemos las lesiones papulares. Dentro de las lesiones papulares tenemos una que es bastante frecuente en personas, en chiquitos de menos de 5 años, que son pápulas como se observan aquí, no tan abundantes, ¿sí? 4 o 5, concentradas en determinadas partes de la piel, en general en la cara es lo más frecuente, con centro umbilicado. Pero también puede observárselas en cantidades mucho más importantes en pacientes con inmunocompromiso severo, por ejemplo, en pacientes VIH positivos o con SIDA. El molusco contagioso es un poxvirus que se suele transmitirse por fomites. Generalmente las pápulas están dispersas en la piel, tienen menos de 5 milímetros con ese centro umbilicado, como les dije, no son dolorosas, y puede aparecer un poco de prurito, a veces bastante intenso, si la persona se lo rasca y se sobreinfecta. El diagnóstico generalmente es clínico y el tratamiento se quitan por crioterapia, curetaje o electrocoagulación. Otro de los patógenos que producen pápulas es el virus papiloma humano, que es un virus ADN de doble cadena circular, que infectan células epiteliales de la piel y las mucosas, que ingresan a las capas basales, que son las más sensibles, y que también son capaces de replicar en queratinocitos maduros, que son las células permisivas. ¿Qué grupos son de riesgo? Los tipos de virus papiloma humano 16, 18, 31, 33, los que figuran aquí en color rojo, que están más asociados a lesiones escamosas intraepiteliales premalignas, cáncer de cuello uterino, vagina, vulva, ano y pene. El contagio en general es por contacto directo, ya sea de persona a persona, autoinoculación y también por transmisión por contacto sexual. Genera infecciones localizadas, persistentes, conocidas como verrugas planas o bien verrugas plantales. El diagnóstico más importante en estos casos desde el punto de vista clínico son las infecciones cutáneas provocadas por HPV. Varias vacunas disponibles en este momento previenen la aparición de la infección por estos tipos
de virus, especialmente hay vacunas contra HPV, especialmente indicada en los niños y niñas de hasta 11 o 12 años. Las vacunas pueden prevenir la infección por HPV 16 y 18, otras vacunas previenen contra 6 y 11, y en la actualidad se desarrollan vacunas contra 9 tipos distintos, que son los que más frecuentemente provocan lesiones precancerosas, como que cubren contra tipo 16, 18, 6, 11, 31, 33, 45, 52 y 58. Entonces, evidentemente, la vacunación, especialmente en los niños entre 11 y 12 años, tienen la posibilidad de prevenir la mayor exposición y enfermedad que puede provocar HPV, como lesiones precancerosas, tanto a nivel genital como de otras mucosas. Por último, tenemos las ectoparasitosis. Las ectoparasitosis son bastante frecuentes, muy comunes en la práctica médica, tanto por consultas como también en las guardias. Las más frecuentes son estas tres: la pediculosis, por Pediculus humanus capitis; la sarna, provocada por Sarcoptes scabiei; y la ladilla o Pityrus pubis. Tunga penetrans es una patología, es una ectoparasitosis que, si bien puede aparecer, es menos frecuente. Otras patologías comunes por ectoparásitos son las provocadas, las lesiones nodulares subcutáneas provocadas por la inoculación de larvas de moscas en distintas zonas de la piel o de las mucosas del oído externo, como son las miasis, ¿sí? Las patologías provocadas por las larvas de las moscas. Otra patología, otra ectoparasitosis, es la desmodecidosis, provocada por Demodex folliculorum, que es una lesión eritematosa. La desmodecidosis es una lesión eritematosa, generalmente el paciente tiene antecedentes de una patología previa de rosácea en la piel, tiene estas lesiones en la cara y en la nariz, y generalmente se toma la muestra por raspado y se observan en el microscopio los ectoparásitos característicos. Por último, tenemos una afectación cutánea conocida como dermatitis serpiginosa, y es la provocada por la inoculación directa a través de la planta de un paciente que tomó contacto a través de las plantas de Ancylostoma caninum o Ancylostoma brasiliensis. Este parásito pasa a invadir la planta del pie, no disemina, porque el ciclo completo lo hace en el perro. En el ser humano queda localizado el ancilostoma a nivel cutáneo, provocando eritema y fundamentalmente prurito. El diagnóstico es fundamentalmente clínico de pacientes que tomaron contacto con el ancilostoma, y que realmente el antecedente más importante es pasearse, digamos, descalzos por playas brasileras, ¿no? El antecedente epidemiológico es bastante común, y que provoque una patología cuyo diagnóstico es fundamentalmente clínico. Bueno, hasta aquí hemos observado en este video las patologías más frecuentes de tipo vesiculares, papulosas y eritematosas, y las ectoparasitosis, incluso las micosis asociadas a patologías cutáneas. Y hemos visto las generalidades de las manifestaciones de las enfermedades exantemáticas. Les agradezco haberme escuchado, y vamos a discutir desde el punto de vista virtual por Facebook, y evacuar cualquier duda que tengan respecto del contenido de este seminario. Muchas gracias.
Gracias.